familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Mi vida siempre estuvo ligada al ejército, proveniente de una familia con una larga tradición militar. Mis hermanos y yo fuimos enviados a escuelas militares. Desde que éramos lo suficientemente jóvenes como para cargar un uniforme, mis días estaban estructurados por reglas y disciplina, y aunque para muchos esto podría haber sido una carga, yo lo veía como una forma de vida que me resultaba familiar y de alguna manera reconfortante. Con el tiempo, forjé amistades y al llegar a la edad adecuada, decidí servir genuinamente en el ejército mexicano. Hoy me gustaría compartir 3 historias en el orden en el que yo considero, desde la menos aterradora hasta la más aterradora, por lo que no tienen un orden cronológico exacto. Bueno, la primera es cuando ya trabajaba. En aquel entonces, a diferencia de las historias emocionantes que mi padre y mi abuelo solían contarme, mis asignaciones no eran tan emocionantes. Me encontraba realizando tareas de baja relevancia, como transportar suministros y participar en actividades que no implicaban riesgos significativos. Todo cambió cuando fui destinada a un cuartel en el norte de Sinaloa, una zona conocida por la intensa lucha contra el narcotráfico. Mi padre intervino para que estuviera ahí y la emoción recorrió mi ser al pensar que finalmente estaría en el centro de la acción. Este cambio en mi destino despertó una sensación de deber y ansias de contribuir más significativamente, tal como lo habían hecho mi padre y mi abuelo en sus propias épocas. Mi primera impresión del cuartel no fue tan alentadora como esperaba. Los rostros de los soldados que me rodeaban estaban marcados por la fatiga y las ojeras, señales de la dura realidad de la lucha, y a pesar de eso, me sentí agradecida por la oportunidad de estar ahí y contribuir en una misión tan crucial. Mi primera noche en el cuartel fui asignada como vigía. Mi tarea era inspeccionar el perímetro desde una posición elevada y alertar a los soldados en caso de detectar cualquier actividad sospechosa. Estaba emocionada por la responsabilidad y me preparé para cumplir con mi deber con diligencia. La noche estaba oscura, sin luna visible, y las sombras del bosque se cerraban a nuestro alrededor. Equipada con binoculares, me instalé en mi puesto de vigilancia y durante los primeros 30 minutos observé con atención, pero la aparente calma del entorno me llevó a preguntarme si realmente habría algún peligro inminente. Fue entonces cuando, mirando a través de los binoculares, detecté algo que desafió toda lógica. Entre los árboles, divisé una figura alta, vestida completamente de blanco. Al principio parecía una persona, pero a medida que ajustaba el enfoque, me di cuenta de que no era un ser humano convencional. Todo en él era blanco, como si fuera una entidad que se destacaba en la oscuridad de la noche. La figura estaba parada entre las sombras de los árboles. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras intentaba comprender lo que veían mis ojos. Mi formación militar me había enseñado a enfrentar situaciones desconocidas, pero esta era algo diferente, algo que iba más allá de mi entrenamiento. Ante la sospecha de que mis compañeros podrían estar en peligro, no dudé en levantar mi radio y transmitir la extraña situación a los soldados que se encontraban abajo. La respuesta que obtuve fue desconcertante. En lugar de una confirmación o instrucciones, simplemente me dijeron que lo ignorara. No podía aceptar esa respuesta y decidí mirar de nuevo para asegurarme de lo que estaba viendo. La figura, ahora más visible al no estar oculta detrás de los árboles, estaba parada a plena vista. Era una criatura que se asemejaba a lo humano, pero de una manera aterradora. Con una altura de aproximadamente 2,5 metros, sus brazos extremadamente largos casi rozaban el suelo y sus dedos, alargados y puntiagudos, terminaban en una forma de garras afiladas. Los pies de la criatura eran pequeños y palmeados, mientras que su rostro carecía de rasgos familiares. No había ojos visibles, solo cuencas vacías que se elevaban en su cara. No poseía nariz ni oídos y ningún rastro de pelo adornaba su extraño cuerpo. Su avance era lento y torpe, pero su presencia emanaba una sensación de peligro. Alarmada por la dirección que tomaba la criatura, encendí nuevamente el radio para alertar a mis compañeros, pero la respuesta no fue la que esperaba. Un seco cállate e ignóralo fue la única instrucción que obtuve.
La desconcertante reacción de mis compañeros solo intensificó mi intriga y temor. Decidida a proteger a mis compañeros, continué observando a la criatura con los binoculares, avanzaba hacia la ubicación de mis compañeros, ignorando cualquier obstáculo en su camino. La criatura se acercó y mi pulso se aceleró al darme cuenta de que mis compañeros estaban en peligro inminente. Intenté nuevamente comunicarme a través del radio, insistiendo en la amenaza que se acercaba hacia ellos, pero esta vez obtuve una respuesta, pero no la que esperaba. Solo un frío "cállate y sigue observando" resonó en mi oído, dejándome sola con mi desconcierto y temor. Vi cómo la criatura se acercaba peligrosamente a mis compañeros y para mi alivio y asombro, no parecía interesada en atacar. En cambio, después de unos momentos, dio media vuelta y comenzó a alejarse del cuartel. Se perdió en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y misterio. Mi guardia terminó y sin saber qué hacer ni a quién acudir, me retiré para descansar. No podía sacar de mi mente la extraña experiencia de esa noche, qué era esa criatura y por qué mis compañeros reaccionaron de manera tan pasiva ante su presencia. Mis pensamientos se mezclaban con el cansancio, pero una determinación nacía en mí al amanecer. Cuando la luz del día iluminó el cuartel, me levanté con un firme propósito: encontrar respuestas, y salí en busca de los 2 militares que estuvieron en la periferia durante la extraña visita de la criatura. Mi corazón latía con nerviosismo mientras avanzaba hacia ellos, esperando descubrir la verdad detrás de lo inexplicable. Pronto encontré a mis 2 compañeros juntos y sin perder tiempo, les exigí una respuesta sobre lo ocurrido la noche anterior, exigí respuestas sobre la naturaleza de esa criatura que, de alguna manera, todos parecían conocer. Mi desesperación por entender lo paranormal que había presenciado se reflejaba en mi mirada ansiosa. Sin embargo, mis compañeros parecieron inmutables ante mi interrogatorio urgente, sus rostros se mantuvieron imperturbables y un aire de seriedad se impregnó la conversación y finalmente, uno de ellos con gesto grave, me advirtió que era mejor no prestarle atención, que nadie sabía exactamente qué era esa criatura. Pero todos en el cuartel eran conscientes de su presencia. Mi incredulidad creció y apreté los dientes mientras les preguntaba por qué le temían tanto si no sabían qué era. Intercambiaron miradas serias antes de dirigirse a mí con una respuesta que dejó mi mente atónita. Me dijeron que en realidad nadie sabía lo que era. Pero se decía que vivía en las cercanías y tenía la capacidad de camuflarse. Algunas otras personas decían que era el mismo demonio. Algunos afirmaban que podía transformarse en cualquier animal, mientras que otros aseguraban que incluso se mimetizaba con objetos inanimados, como árboles. La idea de una criatura que podía transformarse en árboles parecía demasiado fantasiosa para ser real, pero mis compañeros insistieron en que era una realidad temida por todos. Intenté comprender cómo una criatura con esas habilidades podía causar tanto terror y uno de ellos explicó que en ocasiones solo podías distinguirla porque la corteza del árbol que aparentaba ser no se sentía como tal. Estaba perpleja y decidí sugerir que deberíamos hacer algo al respecto si nos daba tanto miedo. No obstante, mis compañeros señalaron que enfrentar a esa criatura no era tan sencillo. Explicaron que según los informes, dispararle era la acción más extrema que podrían emprender, pero incluso eso no garantizaba la seguridad. Aquellos que habían intentado atacar a la criatura, apodada Manos de Daga por la afilada forma de sus dedos, habían sufrido muertes horribles y misteriosas. La descripción de los horrores que seguían a los intentos de enfrentar a la criatura me dejó escalofriada. Los cuerpos encontrados después de un encuentro con Manos de Daga tenían cortes precisos y finos, como si una cuchilla invisible hubiera realizado el trabajo en un solo golpe. Mi asombro creció y pregunté por qué estas historias no eran más conocidas. Mis compañeros compartieron el oscuro secreto que envolvía la presencia de Manos de Daga. Nadie podía hablar abiertamente de eso. Las órdenes de los altos mandos eran claras. Aunque entre los soldados se compartían las historias, estaba estrictamente prohibido discutir el tema con personas ajenas al cuartel.
Los superiores se encargaban de ocultar cualquier rastro de daño causado por la criatura y las innumerables muertes que se le atribuían se camuflaban bajo la sombra de la violencia del narcotráfico. La revelación dejó en claro que la presencia de ese ser estaba ligada a una red de secretos y silencios. Nadie sabía por qué las órdenes eran tan estrictas o por qué los altos mandos se esforzaban en cubrir los rastros de la criatura. La incertidumbre se cernía sobre mí, mientras procesaba la magnitud de la verdad que mis compañeros compartieron. Después de ese día, hice lo que me dijeron y si lo veía, solo lo ignoraba. Nunca supe qué era o por qué los altos mandos querían que fuera un secreto. Supongo que por eso la tengo tan abajo en esta lista. La segunda historia que contaré, no diré nombres ni fechas por seguridad. En fin, en ese tiempo fui encomendada junto con un grupo para entregar víveres en una zona azotada por un huracán. En algún punto de la misión, mi grupo fue enviado a una parte que había quedado prácticamente aislada para entregar unas cosas. La dificultad del terreno hizo imposible el acceso de camiones o camionetas, por lo que decidimos continuar a pie. Sin embargo, el comandante tomó la controvertida decisión de acortar el camino, atravesando un bosque, con la promesa de una ruta más rápida. A medida que avanzábamos, la densidad de la vegetación aumentaba, indicando que nos adentrábamos demasiado en el bosque. Pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidos, sin una clara idea de cómo regresar y a pesar de la incertidumbre, continuamos avanzando, tratando de mantener la apariencia de que todo estaba bajo control. En medio de la confusión, nos encontramos con un pequeño niño que parecía estar cortando leña. Al verlo, sentimos un alivio momentáneo al encontrar señales de vida en medio de la vastedad del bosque. Sin embargo, la actitud del niño nos desconcertó. Su mirada silenciosa y la ausencia de palabras crearon un escalofrío colectivo entre nosotros. El comandante, tratando de obtener orientación, le preguntó al niño sobre la dirección correcta para llegar al lugar de entrega de víveres. El niño no emitió sonido alguno, simplemente nos miró y la incomodidad creció. Pero ante la falta de opciones, el comandante repitió la pregunta y esta vez, el niño señaló en una dirección específica, indicando el camino hacia la supuesta salida. Agradecidos, continuamos siguiendo la dirección señalada por el niño. Sin embargo, apenas avanzamos unos metros, escuchamos una voz detrás de nosotros. Otro grupo que había sido enviado en busca del nuestro nos había encontrado. Al voltear para responder, notamos algo alarmante. El camino que habíamos estado a punto de seguir no conducía hacia la civilización, sino que nos estaba sumergiendo aún más en el bosque. La extrañeza de la situación se intensificó cuando nos dimos cuenta de que no había rastro del niño que nos había indicado el camino. La sensación de desconcierto se apoderó de nosotros. Una vez a salvo, el grupo que nos encontró compartió la noticia de que las historias sobre duendes en el bosque eran conocidas en la región, según la leyenda. Estas criaturas juguetonas disfrutaban jugando bromas a los desprevenidos y la posibilidad de que el niño fuera una manifestación de estas leyendas añadió un nuevo nivel de inquietud a nuestra experiencia. La última experiencia que deseo compartir, aunque no me haya atormentado a mí directamente, sin duda se destaca como una de las más aterradoras de mi vida. Este episodio se remonta a mis días en un internado militar a la temprana edad de 15 años. En ese internado, compartía la habitación con una chica en particular que con el tiempo se convirtió en mi mejor amiga. Desde el principio, esta chica compartió algo sorprendente con las demás compañeras de habitación. No ocultó el hecho de que algo se le había pegado, aunque no especificó de qué se trataba. Aseguró que esta presencia no hacía daño y de hecho, parecía querer protegerla. Al principio las demás chicas no le creímos, pensando que era una estrategia para destacarse o parecer interesante. Sin embargo, esa primera noche juntas reveló la verdad de una manera que nos dejó perplejas. Era cerca de la medianoche y aunque yo ya estaba acostumbrada a dormir en lugares distintos a mi hogar debido a mi vida en internados militares, esa noche no podía conciliar el sueño. Mientras daba vueltas en la cama, noté algo inusual.
Pasos resonando en el piso de madera del dormitorio. Las reglas del internado dictaban que nadie podía levantarse de la cama hasta el día siguiente, pero lo que hacía aún más extraño era que los pasos no parecían pertenecer a una chica, sino más bien a una persona adulta. Intrigada y un tanto inquieta, decidí asomarme para investigar. Al principio, no vi a nadie caminando, y pensé que tal vez mi imaginación me jugaba una mala pasada. Sin embargo, los pasos persistieron y esta vez al asomarme de nuevo, identifiqué una silueta oscura parada junto a mi cama y la figura parecía ser más oscura que la propia oscuridad de la habitación. Sobresaltada grité, lo que provocó que todas las chicas en la habitación despertaran. Rápidamente les conté lo que había presenciado, tratando de poner en palabras la figura que había visto en medio de la noche. La tensión en la habitación se elevó y las chicas, intrigadas y asustadas, escucharon atentamente mientras describía la presencia que parecía más allá de la comprensión. Después de compartir la espeluznante experiencia nocturna con mis compañeras de dormitorio, mi amiga trató de tranquilizarnos, asegurando que estaba bien, y en ese momento, no pudo evitar compartir cómo aquella entidad misteriosa se había pegado a ella desde su infancia. La historia se remontaba al funeral de uno de sus abuelos paternos, cuando era solo una niña hiperactiva y desobediente. En ese día triste, mientras los adultos lloraban la pérdida de su abuelo, la joven e inquieta niña decidió alejarse de la tristeza y corrió lejos del entierro. Sin mirar, cayó accidentalmente en una tumba abierta, entrando en pánico al darse cuenta de que no podía salir. La sensación de estar atrapada y el miedo se apoderaron de ella. Sin embargo, en ese momento desesperado, sintió como unas manos la tomaban de la cintura y la levantaban hacia la superficie. Ella describió la experiencia como si esas manos misteriosas hubieran aparecido de la nada. No pudo identificar quién o qué la rescató de la tumba, pero regresó corriendo hacia sus padres, creyendo que todo había quedado atrás. Sin embargo, en los días siguientes, se dio cuenta de que algo más la acompañaba. Al principio no comprendía completamente qué era, pero afirmaba que no era malo. La entidad, que podía adoptar diversas formas, generalmente se manifestaba como un hombre alto, pero también podía transformarse en sombras de animales, como un gato o incluso una serpiente. Aunque mi amiga no consideraba que esta entidad fuera malévola, su familia había intentado deshacerse de ella mediante brujas y chamanes sin éxito. A pesar de eso, no se sentía molesta por su compañía, aunque a veces experimentaba un leve miedo, y además notó que cuando las personas se comportaban mal con ella, su entidad protectora intervenía y cosas desafortunadas sucedían a aquellos que la habían tratado mal. Ella compartió un ejemplo impactante de cómo las acciones negativas hacia ella tenían consecuencias. Durante su tiempo en la primaria, un profesor la golpeó con una regla por no haber completado su tarea, y ese mismo día, durante el descanso, encontraron al profesor tirado en el salón. Había sufrido un infarto, pero no había fallecido. Años después, el profesor reveló haber visto una sombra que apareció de la nada y lo atravesó. Experimentó una intensa depresión en ese momento, como si su vida hubiera perdido todo sentido, y decidió poner fin a ella. Después de atravesarlo, la sombra tomó la forma de un cerdo y el profesor perdió la memoria de los eventos posteriores a ese momento. Con el paso del tiempo, todas nos acostumbramos a la presencia del misterioso ser que se adhería a mi amiga. Contrario a la percepción inicial de todas, el ser nunca se manifestó como algo negativo. Las noches transcurrían con la figura oscura vagando por el dormitorio, sin causar ningún daño a nadie. Era un espectador silencioso y aparentemente inofensivo, siempre y cuando no se le dieran motivos para actuar. Mi amiga nunca vio al ser como una amenaza, y con el tiempo, todas nos acostumbramos a su presencia, aceptándolo como parte de nuestra singular realidad nocturna. La criatura se volvió una especie de compañía silenciosa, y a pesar de la extrañeza inicial, aprendimos a convivir con ella. Sin embargo, hubo un incidente que reveló la naturaleza protectora de la entidad. Una noche, una chica de otro dormitorio buscó pelea con mi amiga. A pesar de que ella evitó el conflicto y rechazó la confrontación,
La otra chica persistió y la golpeó. El resultado sorprendente fue que al día siguiente, la agresora no apareció al entrenamiento matutino y se descubrió que se había roto un brazo y las demás en su dormitorio narraron una experiencia inusual. Cerca de las 3 de la mañana, la temperatura de la habitación bajó repentinamente y todas las chicas fueron testigos de cómo la agresora, aparentemente dormida, comenzó a levitar a 1 metro de su cama. Sus movimientos eran extraños, desplazándose fuera del colchón hasta tocar casi el techo, en un giro impactante. La chica dejó de levitar cayendo secamente contra el piso, nadie pudo explicar lo ocurrido. Aunque al pasar el tiempo nuestras vidas tomaron caminos diferentes y fui perdiendo contacto con mi amiga y la entidad misteriosa que la acompañaba, seguimos en contacto y hasta donde sea el día de hoy, todavía lo tiene con ella. Honestamente siempre he sentido que no es algo con lo que me gustaría vivir. En mi juventud perdida en la incertidumbre, tomé la decisión de enlistarme en el ejército. En ese entonces me sentía desorientado, sin un rumbo claro en la vida, y la sugerencia de mi padre de unirme a las filas militares surgió como una oportunidad para explorar algo nuevo, aunque el mundo militar no fuera precisamente lo que buscaba. La verdad es que conseguir un puesto en el ejército en aquellos días no resultó ser tan complicado como podría ser hoy en día. Las circunstancias eran distintas y mi falta de dirección en la vida encontró refugio temporal en la estructura militar. Pronto descubrí que era hábil siguiendo órdenes y obedeciendo a una jerarquía. La corrupción que a veces se filtraba en las filas militares no me preocupaba demasiado. Siempre mantuve la mentalidad de que mientras no afectara directamente a quienes me importaban, los demás podían hacer lo que quisieran. A lo largo de los años, no solo me adapté bien al ambiente militar, sino que ascendí de rango hasta convertirme en líder de un pelotón. Mi familia siempre estuvo orgullosa de mis logros. Aunque personalmente nunca creí que estuviera haciendo algo realmente significativo, y la vida militar tenía sus desafíos, y una de las lecciones más duras que aprendí fue que a veces, los trabajos que realizamos eran peligrosos, incluso en tiempos de paz aparente. México, como muchos pueden confirmar, no ha tenido una guerra en mucho tiempo, al menos no con otro país, y como muchos ya saben, nuestras misiones a menudo nos llevaban a enfrentarnos al crimen organizado y al narcotráfico. Mi deber en algún momento incluyó misiones de búsqueda y destrucción de sembradíos de ciertas hierbas ilegales. Fue en uno de estos operativos donde viví la experiencia más aterradora de toda mi vida, una situación que aún me atormenta en las noches y que por órdenes superiores me está prohibido hablar con detalle. Por respeto a las personas involucradas, omitiré ciertos detalles y cambiaré nombres y lugares. En esa ocasión en particular, recibimos un informe que sugería la existencia de un enorme sembradío de sustancias ilícitas en medio de la densa selva. Todo parecía indicar que sería un trabajo de rutina, fácil de entrar y salir, pero la realidad nos golpeó de frente a medida que nos acercábamos. Comenzamos a escuchar una ráfaga de disparos que rasgaban la tranquilidad de la selva. Pronto nos dimos cuenta de que varios hombres custodiaban el lugar y estaban dispuestos a defenderlo con todas sus fuerzas. Es por eso que la situación se volvió caótica. Aunque estar en medio de un tiroteo en la selva podría clasificarse como una experiencia traumática, para mí, lo más impactante de esa ocasión no fue el enfrentamiento en sí. De todos los hombres que lideraba en ese momento, solo quedábamos 5, incluyéndome. Habíamos logrado salir de ahí de puro milagro, pero incluso después de escapar de aquel peligro, nos dimos cuenta de algo que eclipsaba la amenaza inminente de aquellos hombres armados. Nos habíamos desviado demasiado del camino y ahora estábamos completamente perdidos en medio de la espesura de la selva. Tratamos de no entrar en pánico, pues nuestro entrenamiento militar se había centrado en mantener la calma y la cabeza fría en situaciones de alto riesgo como esa. Además, contábamos con un sólido entrenamiento en supervivencia, lo que significaba que teníamos las habilidades necesarias para mantenernos a salvo hasta que pudiéramos encontrar una salida. Revisamos nuestras mochilas y equipo, evaluando cada recurso que teníamos a nuestro alcance. Era crucial encontrar un refugio que no solo nos escondiera de aquellos hombres,
sino también nos protegiera de los peligros naturales de la selva. Todos éramos conscientes de que en esa jungla habitaban depredadores grandes, que no dudarían ni un segundo en defender su territorio de extraños. La primera noche transcurrió sorprendentemente tranquila. Encontramos un refugio adecuado y a pesar de montar guardia por turnos durante toda la noche, no nos encontramos con ningún animal peligroso, ni mucho menos con alguna de esas personas. Empezamos a pensar que quizás esas personas ya nos habían dado por muertos, lo cual era una preocupación menos. A la mañana siguiente, al despertar, todos nos pusimos manos a la obra para trazar un pequeño mapa que nos guiara de vuelta a la civilización, lejos de la implacable selva que amenazaba con atraparnos indefinidamente. Después de un modesto desayuno para recobrar fuerzas, reiniciamos nuestra caminata. Nadie sabía de nuestra desaparición, por tanto, nadie estaba buscándonos y pasaría un día o dos para que lo notaran. Las provisiones eran escasas. Nuestra misión original no preveía una estadía prolongada en la selva y la idea de salvarnos por nuestra cuenta sonaba cada vez mejor. La estrategia era clara: encontrar el río y seguir el curso de la corriente para volver a la civilización. Conscientes de la necesidad de actuar con rapidez, nos adentramos nuevamente en el espeso manto verde. Aunque nadie lo expresaba abiertamente, la desesperación se filtraba en cada paso. La incertidumbre de encontrar el río y liberarnos de este entorno opresivo pesaba en cada uno de nosotros. Después de unos 40 minutos sin éxito y la posibilidad de no encontrar el río, de perdernos irremediablemente en la vastedad de la selva, se volvía más palpable con cada paso. El temor de no volver a ver a nuestras familias se apoderaba de nuestras mentes y en ese momento, la selva parecía cerrarse sobre nosotros, despojándonos de cualquier pensamiento de esperanza. Decidimos seguir avanzando, confiando en que en algún momento encontraríamos el ansiado río que nos conduciría de vuelta a casa. La fatiga y el hambre empezaban a mermar nuestras fuerzas y el terreno hostil no mostraba signos de ceder. Entonces un estruendo metálico resonó a escasos metros de nosotros. Fue como si algo muy grande hecho de metal se hubiera estrellado contra la selva. Nos agachamos instintivamente, convencidos de que el sonido solo podía provenir de aquellos hombres del crimen organizado que nos perseguían. Sin embargo, la selva guardó un silencio sepulcral después de aquel estruendo, sin indicios de actividad humana. Pasaron minutos y la selva permanecía en calma. Levantamos la vista con cautela y comenzamos a caminar en dirección al origen del ruido, el corazón latiendo con una mezcla de temor y expectación. A medida que avanzábamos, la selva parecía devolvernos a la realidad, sin señales de que algo metálico y grande hubiera causado aquel estruendo. La confusión y la duda se apoderaron de nosotros. Tal vez, el agotamiento y el hambre habían jugado trucos con nuestra percepción. Decidimos continuar nuestro camino, tratando de dejar atrás el misterioso sonido que aún resonaba en nuestras mentes. Otros 30 minutos transcurrieron en medio del silencio interrumpido solo por el murmullo constante de la selva, justo cuando empezábamos a creer que el incidente anterior había sido una ilusión. Otro sonido rompió la quietud de la selva. Esta vez, no era metálico, era un rugido profundo y aterrador, un sonido que envolvía la selva con una presencia intimidante. Reconocimos el sonido de inmediato. Era el rugido de un jaguar, una de las criaturas más imponentes y peligrosas de la selva, aunque la idea de toparnos con uno de estos depredadores nos llenaba de temor. Lo que descubrimos al escuchar más detenidamente fue aún más aterrador. Aquel rugido del jaguar no resonaba como el de un depredador acechando o luchando, más bien, parecía un lamento, sus últimos suspiros de vida resonando en la selva. Para nosotros, en ese momento, la idea de enfrentarnos a un jaguar ya era aterradora, pero lo que vimos al asomarnos dejó una marca imborrable en nuestras mentes. El jaguar yacía moribundo en el suelo, emitía sonidos agonizantes, pero lo que capturó nuestra atención no era otro felino o depredador conocido. Al principio, parecía que el jaguar estaba cubierto por algún tipo de cobertor. La escena era surrealista, pero al observar con mayor detenimiento, nos dimos cuenta de que no era un cobertor en absoluto, sino otra criatura,
una criatura que no teníamos referencias, algo completamente ajeno a nuestro entendimiento. Lo describiría como algo plano, comparable a una estrella de mar, pero en lugar de una forma estrellada, era más similar a un rectángulo. Sin embargo, lo más inusual eran las cientos de pequeñas patas, similares a las de un insecto pero más duras, que parecían clavarse en la piel de su presa. La parte superior estaba cubierta por un pelaje negro que a primera vista parecía un manto de felpa. La criatura, inmersa en su macabra tarea, devoraba al jaguar moribundo. En un primer momento, nos resultaba difícil entender lo que veíamos, ya que parecía que simplemente lo estaba cubriendo. Sin embargo, mientras permanecíamos estupefactos, la criatura reveló que no solo estaba absorbiendo la energía vital de su presa, sino que también se había percatado de nuestra presencia. Antes de que pudiéramos emitir algún sonido, la criatura se incorporó de una manera que desafiaba toda lógica. Su forma rectangular no permitía distinguir claramente dónde estaban su cabeza o sus extremidades. Sin embargo, cuando se enderezó, pudimos ver la parte inferior de la criatura y lo que reveló nos dejó aún más boquiabiertos. Nos dimos cuenta de que la criatura nos observaba con una atención que sugería una inteligencia sorprendente. A pesar de su forma grotesca y su comportamiento depredador, emanaba una extraña serenidad, como si estuviera en sintonía con la naturaleza misma de la selva. Y en ese momento, la selva pareció callar en reverencia ante la presencia de esta criatura desconocida. En el momento en que la criatura se incorporó, reveló su naturaleza grotesca y terrorífica. 3 bocas circulares, repletas de diminutos dientes, ocupaban la parte superior de su forma rectangular. La parte inferior estaba cubierta de ventosas rojizas y una baba repulsiva que despedía un olor insoportable. Comparable al de la descomposición avanzada, era una aberración de la naturaleza, una manifestación de lo desconocido y aterradora para todos nosotros. La criatura emitió un chillido espantoso y en ese momento, nos dimos cuenta de que aquel sonido metálico previo provenía de ella. El terror se apoderó de nosotros al comprender que esta entidad había estado acechándonos, invisible, mientras nos movíamos por la selva. Aunque mi entrenamiento militar debería haberme preparado para enfrentar adversidades con calma, la realidad antinatural de lo que veía iba en contra de todo lo que conocía sobre seres vivos. El pánico se apoderó de nosotros y en un acto instintivo, comenzamos a correr en todas direcciones, sin un rumbo fijo, solo con el deseo de alejarnos de esa criatura abominable. Pero huir resultó ser una estrategia poco efectiva. La criatura nos persiguió con una agilidad sorprendente, desafiando las leyes de la naturaleza conocida. Mientras corríamos, me di cuenta de que, a pesar de su falta de agilidad aparente, la criatura se movía con velocidad en el suelo y sorprendentemente, escalaba árboles con la destreza de una araña y sus extremidades se aferraban a las ramas, permitiéndole brincar de un árbol a otro con facilidad. Era una manifestación de terror en movimiento, implacable en su determinación de atraparnos. En un momento de desesperación, recordamos que llevábamos armas y sin pensarlo 2 veces, comenzamos a disparar hacia la criatura, esperando que las balas pudieran ser la clave para escapar de su persecución. Sin embargo, la criatura demostró una destreza inimaginable al esquivar cada disparo con facilidad. Cada bala parecía pasar a un lado de ella sin hacerle el menor daño. Lo más desconcertante fue que, en lugar de retroceder o huir, la criatura pareció enfurecerse aún más ante los disparos. Sus chillidos aumentaron en intensidad, llenando el aire con una cacofonía de terror. En medio de esta furia, algo extraordinario ocurrió. La criatura, como si hubiera canalizado su enojo, comenzó a transformarse y su forma rectangular se distorsionó y se retorció de maneras incomprensibles. Las ventosas de su parte inferior se expandieron y se contrajeron. La baba que la cubría comenzó a brillar con una luminiscencia que era perfectamente observable incluso con la luz de día. En ese momento, mientras aún corríamos y disparábamos, la criatura desapareció de nuestra vista. No se evaporó ni se desvaneció, simplemente se volvió invisible a nuestros ojos aterrados. El bosque pareció suspirar con alivio, liberado de la presencia inquietante de esa entidad desconocida.
La selva se sumió nuevamente en un silencio inquietante, nos detuvimos jadeantes y confundidos, sin comprender completamente lo que acabábamos de presenciar. La criatura seguía presente en nuestras mentes, una sombra en el límite de nuestra percepción. Justo cuando creíamos que habíamos perdido a la criatura, ésta cayó repentinamente sobre uno de los hombres que nos acompañaban, su rostro quedó completamente envuelto por la forma rectangular de aquella entidad. Aunque el hombre intentó resistir al principio, en cuestión de minutos se desplomó en el suelo. No puedo afirmar con certeza qué le hizo la criatura, pero siempre he pensado que lo asfixió, ya que sus manos se volvieron moradas, como si se hubiera quedado sin aire en el cuerpo. Viendo la oportunidad, otro de los hombres disparó hacia la criatura, aunque la bala no penetró su piel, sí logró hacer que algo parecido a la sangre brotara de ella. Un líquido verde fosforescente que no se comportaba como la sangre de ningún ser conocido. Sin embargo, esto solo enfureció a la criatura, que se enroscó alrededor de la pierna del hombre que disparó. Los demás intentamos liberarlo, pero la criatura se aferraba con una fuerza sobrenatural. Ante la impotencia, otro hombre intentó disparar, pero la criatura con una agilidad asombrosa esquivó la bala y ésta terminó incrustada en la pierna del mismo hombre. Ahora, no solo tenía heridas causadas por las bocas de la criatura, sino también una bala alojada en su pierna. El pánico se apoderó de todos mientras intentaban disparar a la criatura, que viéndose superada, escaló los árboles y se alejó a una velocidad sorprendente, finalmente huyendo de la escena. La confusión y la perplejidad se apoderaron de nosotros, pues habíamos sido atacados por algo que desafiaba cualquier explicación científica. No era un animal conocido por el hombre y además de la baja que habíamos sufrido, uno de nuestros compañeros estaba gravemente herido. Sin embargo, en medio de la adversidad, todos logramos escuchar algo que nos devolvió la esperanza, el sonido del río, el mismo río cuya búsqueda nos había llevado a esta pesadilla. Sin pensarlo mucho, tomamos a nuestro compañero herido y nos dirigimos hacia el dichoso río, que se convirtió en nuestra esperanza de salvación. Cargar a nuestro compañero herido no fue tarea fácil, pero el sonido del río nos impulsaba, marcando un compás que nos guiaba hacia la promesa de seguridad y escape. Al llegar al río, el alivio inicial se mezcló con la conciencia de que aún no habíamos alcanzado la verdadera seguridad. A pesar de la necesidad de caminar varios kilómetros para llegar a la civilización, la esperanza se reavivó al divisar a lo lejos a personas que vivían en las cercanías del río. Rápidamente nos dirigimos hacia ellos, recibiendo la ayuda que tanto necesitábamos y pronto estábamos en camino de regreso a nuestros hogares. Sin embargo, la historia no concluyó ahí. Al compartir lo ocurrido, desde el enfrentamiento con el crimen organizado hasta el encuentro aterrador con la criatura, nos encontramos con la incredulidad de quienes nos rodeaban. Nuestros superiores se negaron a aceptar nuestra versión, insistiendo en que no podíamos divulgar esas historias, y la narrativa oficial afirmaba que las personas del crimen organizado habían acabado con la vida de nuestros compañeros y que solo nosotros 4 habíamos sobrevivido. La situación se volvió aún más extraña cuando nuestro compañero herido fue al médico para tratar la lesión en su pierna causada por la criatura. Ni los médicos ni los superiores pudieron proporcionar una explicación clara sobre el origen de esa extraña herida, a pesar de sus esfuerzos. La pierna no pudo ser salvada y se vieron obligados a amputarla. Nos prohibieron hablar del incidente y nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad. Mi mente no dejaba de dar vueltas a la pregunta de por qué nuestros superiores nos impedían compartir la verdad. ¿Qué razones ocultas había detrás de la negación de nuestros encuentros con el crimen organizado y la criatura desconocida? La intriga y la frustración se mezclaban en nuestros pensamientos mientras intentábamos asimilar la realidad que se estaba construyendo en torno a nosotros. A día de hoy, estoy convencido de que en la espesura de la selva existe una criatura desconocida para la humanidad, aunque no tengo pruebas tangibles que respalden mi creencia. La experiencia vivida ha dejado una marca imborrable en mi mente. Prefiero que esa criatura permanezca oculta en la selva, lejos de la atención humana.
donde sus misteriosos secretos no pongan en peligro a quienes se aventuran en ese entorno inhóspito. La selva guarda sus secretos y algunos encuentros, por más aterradores que sean, deben permanecer en la oscuridad para preservar la tranquilidad de quienes no están preparados para enfrentar lo desconocido. La verdad puede ser tan espeluznante como la ficción y tal vez es mejor que aquella criatura se quede oculta. Pero la razón por la que cuento esto es para que quien sea que se adentre a la selva esté consciente de lo que puede encontrar. Mi nombre es Martín, y lo que voy a contar a continuación es bastante difícil de creer. Sin embargo, juro por lo más sagrado que fue verdadero. Desde que tengo memoria, el ambiente familiar en mi hogar jamás fue bueno. Mi infancia estuvo marcada por la presencia constante de la tensión y la hostilidad. Mis padres discutían sin cesar y yo me convertí en el blanco de sus frustraciones. Cuando cumplí los 18 años, decidí que era suficiente, no podía soportar más ese ambiente tóxico. Así que tomé la decisión de enlistarme en el ejército, con la esperanza de escapar de aquel infierno para siempre. Al principio todo parecía ir bien, descubrí que tenía un talento natural para el ambiente militar y pronto fui asignado a mi primera misión. No puedo revelar muchos detalles, ya que está prohibido, pero lo que viví esa noche marcó mi vida, de una manera que nunca hubiera imaginado. En el ejército, conocí a Eduardo, un chico que al igual que yo, se unió para huir de los abusos de su padrastro. Rápidamente nos hicimos amigos, compartiendo nuestras historias y apoyándonos mutuamente. Pasábamos la mayor parte del tiempo juntos y aquella noche de vigilancia no fue la excepción. Era una noche oscura, la luna apenas iluminaba el terreno, nos encontrábamos en medio de la nada, hablando de cosas sin sentido mientras compartíamos un cigarrillo. De repente, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien o algo estuviera observándome. Miré a mi alrededor, pero la oscuridad lo cubría todo y no podía ver nada fuera de lo común. Mi actitud alertó a Eduardo, quien también comenzó a ponerse nervioso y ambos escuchamos un ruido proveniente de unos matorrales cercanos, así que nos acercamos con cautela. Eduardo lanzó algunas piedras hacia el arbusto y de repente salió corriendo un conejo negro. Casi se perdía entre la oscuridad de la noche, pero mientras se alejaba, la sensación de ser observado también se desvaneció, dejándonos desconcertados. Regresamos a nuestro puesto, tratando de restar importancia al extraño suceso. Sin embargo, la noche aún guardaba sorpresas para nosotros. Mientras continuábamos hablando y fumando, notamos que algo no estaba bien y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si estuviéramos siendo observados por algo que no podíamos ver. Decidimos caminar un poco más lejos de nuestro puesto, explorando los alrededores y de repente, una ráfaga de viento helado nos envolvió y la temperatura descendió bruscamente. Nos detuvimos y miramos a nuestro alrededor, pero no veíamos nada, solo oscuridad y silencio. Fue entonces cuando escuchamos una risa aterradora y demoníaca que hizo que nuestros corazones se aceleraran. Miramos en todas direcciones, tratando de identificar la fuente de ese sonido. Eduardo agarró su rifle, tenso y alerta. Yo también me preparé para lo peor. La risa se intensificó, resonando a nuestro alrededor y de repente, vimos sombras moviéndose entre los árboles. Eran figuras oscuras y deformes que se acercaban lentamente. El terror nos paralizó y nuestros rifles temblaban en nuestras manos. Las sombras se materializaron frente a nosotros. Eran figuras humanoides las cuales parecían ser mujeres, pero su presencia estaba cargada de malicia, aunque no podíamos distinguir sus rasgos faciales. Estaba seguro que nos miraban con una intensidad que helaba la sangre. Eduardo y yo retrocedimos. Pero las figuras avanzaban implacablemente hacia nosotros y de la nada, las figuras desaparecieron, dejándonos en un silencio inquietante. Estábamos aturdidos y asustados, sin entender lo que acabábamos de presenciar y decidimos regresar a nuestro puesto, pero la sensación de malestar no nos abandonaba. Después de esa aterradora experiencia en el campo, Eduardo y yo regresamos a la base sin pronunciar una palabra sobre lo que habíamos presenciado. La sensación de malestar no nos abandonaba, pero ninguno de los dos se atrevió a hablar con alguien al respecto.
pronto fuimos relevados de nuestro servicio y nos dirigimos a descansar. Esa noche, en la tranquilidad de mi cama intenté conciliar el sueño, pero los recuerdos de aquella experiencia insistían en invadir mi mente, las sombras, las risas y las figuras se repetían una y otra vez, como si estuvieran tatuadas en mis pensamientos. Finalmente el cansancio venció mi resistencia y caí en un sueño inquieto. La pesadilla comenzó en medio de la nada, iluminada solo por la tenue luz de la luna. De repente, frente a mí apareció el conejo negro, sus ojos parecían mirarme fijamente, penetrando mi alma con una intensidad perturbadora. Intenté apartarlo, pero el conejo permanecía inmutable. De repente, las risas comenzaron a resonar a mi alrededor, el sonido era casi enloquecedor, retumbando en mis oídos de una manera que iba más allá de lo natural. Sentí una presión en mis pies y al mirar hacia abajo, descubrí que el conejo negro estaba ahí, lamiendo mis pies con una lengua viscosa, y una repulsión indescriptible se apoderó de mí. Pero el conejo continuaba su acción como si estuviera cumpliendo un propósito siniestro. Las risas se intensificaron y traté desesperadamente de alejarme, pero mis pies estaban atrapados, como si estuvieran pegados al suelo, y la oscuridad se cerraba a mi alrededor y sentí que algo acechaba en las sombras. De repente, el conejo se detuvo y levantó la cabeza, su mirada se volvió más intensa y las risas se transformaron en un susurro aterrador. Entonces, sin previo aviso, se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo en medio de la nada. Desperté de golpe, sudando, temblando y con el corazón acelerado. Aunque la habitación estaba en silencio, la sensación de inquietud persistía, y cuando dirigí mi mirada hacia abajo, una fuerte punzada dolorosa en mis pies me hizo temblar. Bajé las sábanas con temor y mis ojos se encontraron con la vista horrorosa de mis pies. Estos se encontraban amoratados, con heridas aún sangrando, como si la pesadilla hubiera dejado una marca física en mi cuerpo. El terror me envolvió mientras contemplaba las heridas inexplicables en mis pies. Aquella pesadilla había trascendido los límites, dejándome con la certeza de que lo que viví en el campo tenía conexiones más profundas de lo que podía comprender. El conejo negro, las risas y las sombras seguían acechándome incluso en mis sueños, manifestándose de maneras que desafiaban toda lógica. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero las heridas en mis pies eran una prueba tangible de que algo sobrenatural había ocurrido. Aquella experiencia en el campo había desatado fuerzas oscuras que ahora se manifestaban en mi realidad y en mis pesadillas. Recordando que la línea entre lo que es real y lo que es fantástico a veces se desvanece en la oscuridad, decidí mantener en secreto las extrañas heridas en mis pies, temiendo que cualquier intento de explicación solo atraería más preguntas, y opté por ponerme las botas y enfrentar la agonía cada vez que daba un paso. Eran como si cientos de cuchillas se hundieran en la carne de mis pies con cada movimiento. Cada paso era una prueba de resistencia, una lucha silenciosa contra el dolor que amenazaba con consumirme por completo. Aquella noche me tocaba de nuevo hacer guardia con Eduardo. Cuando llegó el momento, me dirigí hacia nuestro puesto, tratando de ocultar el tormento que se manifestaba en cada paso. Eduardo, por su parte, estaba visiblemente nervioso, se fumaba un cigarro tras otro, como si buscara consuelo en el humo. Una vez que el tiempo pasó y nos aseguramos de que estábamos completamente solos, Eduardo rompió el silencio. Su mirada reflejaba una mezcla de temor. Mientras me contaba su extraño sueño, pude sentir la intensidad de sus palabras, como si estuviera compartiendo algo más que una simple pesadilla. En su sueño, dos pájaros espantosos lo atacaban, hundiéndose en su espalda con garras afiladas. El relato era tan vívido que podía imaginar la escena: la oscuridad de la noche, los graznidos siniestros de las aves y la sensación de desesperación que lo envolvía. Al despertar, su espalda estaba ensangrentada, como si las criaturas de su sueño hubieran dejado una marca tangible en la realidad. Mientras escuchaba su relato, mi mente retrocedió a mi propia pesadilla con el conejo negro y las heridas en mis pies. Comprendí que algo más estaba ocurriendo, algo que trascendía los límites de lo racional y lo explicado por la lógica convencional.
Eduardo me mostró las marcas en su espalda y un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver la evidencia tangible de su pesadilla. Aquello no podía ser una coincidencia, algo oscuro y perturbador se estaba desatando, conectando nuestros sueños con heridas reales. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando compartí mis propias experiencias, mostrándole las heridas en mis pies. Los ojos de Eduardo reflejaron el miedo, nos enfrentábamos a algo más grande que nosotros, algo que no podíamos comprender completamente. Decidimos mantener en secreto nuestras experiencias compartidas, temiendo la reacción de los demás si conocían la verdad. Seguimos con nuestras obligaciones, pero la sombra de lo desconocido nos perseguía, acechándonos en cada rincón de la base militar. Las noches se volvieron más inquietantes, con susurros en el viento y sombras que se movían en la periferia de nuestra visión. Cada guardia era una prueba de resistencia, no solo contra los peligros reales, sino también contra las fuerzas que parecían emanar de lo sobrenatural. No podíamos ignorar la conexión entre nuestros sueños y las heridas físicas que llevábamos como marcas de nuestro encuentro con lo inexplicable. Cada día se volvía una batalla entre la realidad y la pesadilla, sin saber cuándo una se convertiría en la otra. Así, nos sumergimos en un oscuro secreto compartido, enfrentando juntos los terrores que la noche nos deparaba. Sin embargo, aún no éramos conscientes de la verdadera naturaleza de la oscuridad que nos rodeaba, ni de las pruebas que aún estábamos destinados a enfrentar. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la base militar se volvía cada vez más opresiva, la conexión entre nuestras pesadillas y las heridas reales se profundizaba, y la sensación de ser observado se volvía abrumadora. Eduardo y yo compartíamos miradas nerviosas, conscientes de que estábamos inmersos en algo que superaba nuestra comprensión. Una noche, después de cumplir con nuestras tareas, ambos hablábamos de lo poco que habíamos dormido desde aquel día. En un momento decidimos investigar más a fondo y decididos a no querer vivir así, salimos de la base con toda la intención de adentrarnos a la maleza para enfrentar lo que sea que se encontrara ahí. Nos dirigimos hacia el área donde tuvimos nuestro encuentro con lo desconocido y podíamos sentir la tensión en el aire mientras nos acercábamos al lugar donde las sombras y las risas habían perturbado nuestra realidad. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda y noté que Eduardo se ponía alerta. La oscuridad parecía cobrar vida a nuestro alrededor y las sombras se movían de manera inusual, tomando formas indescriptibles. A lo lejos, escuchamos un susurro, una mezcla de risas y voces incomprensibles que helaron nuestra sangre. Decidimos adentrarnos más en la penumbra, guiados por la necesidad de entender lo que nos acechaba. Al llegar al lugar donde vimos por primera vez al conejo negro, nos encontramos con una presencia ominosa. La temperatura bajó bruscamente y una luz tenue iluminó la figura de un conejo, esta vez más grande y más oscuro que nunca. El conejo nos miró con ojos brillantes y malevolentes, y su risa resonó en el aire. Intentamos retroceder, pero estábamos atrapados en una especie de trance. Era como un miedo paralizante, el cual al mismo tiempo nos hacía tener los recuerdos de todo lo que alguna vez en nuestra vida nos hubiera hecho temer. Intentamos huir, pero nuestras piernas se sentían como plomo. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano, como si estuviéramos atrapados en un sueño del cual no podíamos despertar. Los recuerdos acechaban nuestra mente, pero a Eduardo parecía estar afectándole más que a mí. Podía entenderlo por las cosas que me había contado de su vida. En un momento todo se detuvo. Lo más sensato hubiera sido que volviéramos e intentáramos lidiar con todo lo sucedido desde la seguridad de la base. Sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a continuar con aquello, por lo que decidimos continuar. Decidimos seguir adelante, aventurándonos hacia lo desconocido mientras la base militar dormía, ajena a los horrores que enfrentábamos, y a medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más pesado y oscuro, como si estuviéramos adentrándonos en un reino de pesadillas. Luego de caminar por lo que pareció una eternidad, tanto Eduardo como yo nos percatamos de que parecíamos no estar avanzando. Era como si camináramos en nuestro mismo lugar, pues hacia donde volteáramos todo se veía exactamente igual. Nada en aquel momento parecía tener sentido.
De repente, el sonido de aves llenó el aire. Aquellos sonidos provocaron a Eduardo palidecer y me aseguró que aquellos sonidos eran los mismos que hacían las aves de sus sueños. Nos ocultamos detrás de la maleza, observando atónitos cómo dos aves descendían grácilmente hasta tocar tierra, sin previo aviso. Las aves se transformaron en mujeres ancianas, con rostros espantosos y demoníacos que desafiaban cualquier explicación lógica. Nuestros corazones latían con fuerza mientras el conejo, que parecía haber llegado de la nada, se unía a ellas. Una de las mujeres pronunció palabras en un idioma incomprensible. Fue entonces cuando aquel conejo se transformó en una tercera mujer. La escena era surrealista, como un torbellino de horror que desafiaba cualquier explicación racional. El miedo nos paralizó y Eduardo retrocedió involuntariamente, rompiendo una rama y alertando a las mujeres de nuestra presencia. Sin más remedio, ambos emprendimos la huida. Comenzamos a correr en dirección contraria lo más rápido que nuestras piernas nos lo permitieran. A través de la maleza mientras el sonido de risas y aleteos resonaba en nuestros oídos. A medida que corríamos, las mujeres, ahora en una especie de persecución macabra, nos perseguían con una velocidad que desafiaba la lógica. Cada risa retumbaba en la oscuridad, envolviéndonos en una pesadilla que parecía no tener fin. Corrimos sin aliento, con el horror acechándonos en cada sombra que se interponía en nuestro camino. Finalmente, logramos llegar a un área iluminada de la base, donde nuestros superiores nos encontraron agotados y aterrados. Intentamos articular explicaciones, pero nuestras palabras eran un torbellino de confusión y miedo. La realidad se había distorsionado de tal manera que expresar lo ocurrido resultaba imposible. Los superiores, perplejos, intentaron obtener respuestas, pero nuestras explicaciones eran vagas, fragmentadas y lo poco que lográbamos decir sonaba como un completo disparate para ellos. Nos miraban con escepticismo, incapaces de comprender la pesadilla que habíamos enfrentado. La oscuridad que nos perseguía había dejado marcas físicas y emocionales, pero no teníamos las palabras para describir lo indescriptible. Después del desconcertante encuentro con las mujeres demoníacas, las cuales estábamos seguros para ese momento que se trataban de brujas, nos mandaron a descansar. Sin embargo, el simple acto de cerrar los ojos y dejar que la oscuridad nos envolviera era completamente imposible. Los recuerdos de aquella pesadilla se apoderaban de nuestros pensamientos cada vez que intentábamos descansar, como sombras persistentes que se negaban a desaparecer. En medio de la inquietante quietud de la noche, unos murmullos comenzaron a hacerse presentes. No tardé mucho en darme cuenta de que provenían de la litera contigua a la mía. Solo a unos pasos de distancia estaba Eduardo, quien hablaba en un murmullo indescifrable. Le pregunté varias veces qué le ocurría, pero no obtuve respuesta alguna. Me acerqué más a él y fue entonces cuando noté que sus ojos estaban en blanco, como si estuviera en un trance profundo. Eduardo continuaba hablando en esa lengua desconocida, contorsionándose como si estuviera luchando contra algo invisible. Alarmado, llamé inmediatamente a nuestros superiores, quienes acudieron rápidamente a la escena. Intentaron llevarlo a la enfermería, pero cada vez que alguien se acercaba, Eduardo reaccionaba violentamente, como si estuviera poseído por una fuerza demoníaca. En medio del caos, algunos de nuestros compañeros comenzaron a rezar, buscando protección divina contra lo que sea que estuviera afectando a Eduardo. A pesar de no ser particularmente religioso, me uní a ellos en la esperanza de encontrar alguna respuesta o alivio para la situación. La tensión en la habitación era palpable, como si estuviéramos al borde de algo que trascendía la realidad que conocíamos. Con los primeros rayos del sol, una calma extraña descendió sobre la habitación. Eduardo dejó de contorsionarse y recuperó la conciencia, pero su mirada estaba perdida y confusa. No podía recordar lo que acababa de suceder, como si su mente hubiera sido borrada por completo. Intentamos hablar con él sobre lo ocurrido, pero era como si una barrera invisible impidiera el acceso a esos recuerdos. Ambos fuimos enviados de vuelta antes de terminar nuestra misión. La explicación oficial fue un problema de salud de Eduardo, pero nosotros sabíamos que era mucho más complejo que eso. Poco después, ambos decidimos darnos de baja del ejército y aunque la oscuridad que nos perseguía ya no estaba presente,
Sabíamos que algo había cambiado irrevocablemente en nosotros. Ya que ninguno quería volver con sus familias, Eduardo y yo decidimos vivir juntos y así ha sido desde entonces, tratando de reconstruir nuestras vidas fuera del servicio militar. Sin embargo, Eduardo sigue sin poder recordar lo sucedido aquella noche. La experiencia había dejado una marca profunda en su mente y aunque intentamos hablar de eso, prefería evitar el tema. La amistad entre nosotros se volvió más fuerte, como si compartiéramos un vínculo único y misterioso. La oscuridad que vivimos nos unió, de una manera que solo aquellos que han enfrentado lo inexplicable pueden comprender. Aunque la pesadilla que vivimos sigue siendo un misterio sin resolver, hemos aprendido a vivir con ella. Aceptando que algunas verdades están más allá de nuestra comprensión, hoy en día, miramos hacia el futuro con una mezcla de valentía y precaución, conscientes de que las sombras del pasado siempre estarán presentes en las profundidades de nuestra memoria. Desde mi más tierna infancia, mi corazón latía al ritmo de un sueño, ser soldado, mi familia que veneraba la disciplina militar y en cuanto la edad me otorgó permiso, me enrolé en el ejército. Aquella decisión fue la mejor de mi vida, ya que descubrí que mis habilidades se acomodaban perfectamente al rigor del campo de batalla. El tiempo se deslizó como un río implacable, fui a misiones que probaban mi valentía y forjaban mi carácter. Sin embargo, ninguna experiencia previa me prepararía para el oscuro giro que tomaría mi destino. En una de esas misiones, fuimos emboscados en un paraje sombrío, el sonido de los disparos resonaba en mis oídos, mezclado con los gritos desgarradores de mis camaradas. Nos vimos envueltos en un ballet mortal de luces y sombras, una danza macabra que anticipaba el peligro inminente. Me hallaba atrincherado, mi brazo izquierdo se encontraba herido por una bala enemiga, la munición se agotaba y la desesperación se apoderaba de mí y en un instante de desconcierto, me pareció que el mundo entero se había desvanecido, dejándome solo en medio de la muerte que se desplegaba a mi alrededor. Fue entonces cuando un compañero me llevó a rastras lejos de todo el caos, solo para revelarme una verdad aún más aterradora: todos los demás yacían sin vida. La oscuridad se convirtió en nuestra aliada, cuando aprovechando la confusión reinante, descendimos por una pendiente, a poca distancia vislumbramos una cueva, que aunque parecía abandonada y amenazante, era nuestra única opción de refugio. Mientras nos aproximábamos, noté símbolos tallados en las rocas circundantes, marcas extrañas que mi entrenamiento militar no me permitía comprender antes de que pudiera reflexionar sobre su significado. Un estruendo ensordecedor resonó a nuestro alrededor. Mi compañero, que se encontraba a mi lado, se desvaneció en la entrada de la cueva, como si la propia explosión hubiera sustraído su existencia. Otro estruendo, esta vez dirigido hacia mí, no cumplió su siniestro propósito. Dejando atrás a mi amigo, me apresuré a adentrarme en la oscura abertura. Mientras me adentraba en el silencio de la cueva, un eco desconcertante me envolvía y de pronto pude escuchar la voz de uno de mis atacantes, el cual decía: déjalo, de ahí ya no sale. Seguí avanzando, buscando desesperadamente un rincón donde ocultarme de la pesadilla que se cernía sobre mí. Sonidos extraños surgieron de la nada, enredándose en mi conciencia. La luz de mi linterna, antes un faro de esperanza, parecía desvanecerse con cada paso. Un aroma a azufre se filtraba en el aire, anunciando la presencia de algo inexplicable. Mis sentidos se nublaron, cuando entre las sombras, vislumbré una figura indistinta que se aproximaba. La luz parpadeante de mi linterna reveló la enormidad de la presencia. Una masa oscura que se desplazaba con una malignidad palpable, mi mente debilitada por la pérdida de sangre y la confusión. Apenas pudo procesar la visión antes de que todo se tornara negro. Cuando recobré la conciencia, me encontré aún dentro de la cueva. La negrura a mi alrededor no revelaba cuánto tiempo había pasado en ese lugar infernal. Con gran esfuerzo, logré ponerme de pie. Sintiendo la herida en mi brazo punzando con cada movimiento, me adentré en la penumbra, con la incertidumbre como mi única compañía. El tiempo en la oscuridad parecía dilatarse, distorsionando la realidad, y cada paso era una lucha, pero finalmente mis piernas me llevaron hacia la salida. La luz del sol penetró la cueva,
revelando el horrible escenario que se desplegaba ante mis ojos. El cuerpo de mi compañero yacía inerte, testigo silente de la tragedia que nos envolvió, el aroma de la muerte flotaba en el aire, un recordatorio persistente de la fragilidad de la vida a pesar de los años de servicio. Aquel olor sigue siendo para mí insoportable como un recordatorio crudo de la realidad de nuestra propia mortalidad. A lo lejos, escuché el radio de mi compañero, aún emitiendo señales débiles. Con esfuerzo, logré dar mi ubicación, pero aún no estaba a salvo. Mientras esperaba fuera, pude examinar detenidamente los símbolos tallados en las rocas. A la luz del día, adquirieron una nueva intensidad, revelándose como advertencias grabadas en un idioma desconocido. Una de las inscripciones parecía ser una advertencia, una súplica para que nadie se aventurara más allá. Otras inscripciones constituían una suerte de lenguaje críptico, mensajes que mi mente militar no podía descifrar. En esos momentos, me di cuenta de que había algo más en la cueva que las sombras y los sonidos extraños. Había un conocimiento antiguo, una presencia que desafiaba toda explicación lógica. En la ambulancia, uno de los paramédicos, con un aire más serio, me cuestionó sobre si había entrado en la cueva, sin ver ninguna razón para ocultar la verdad. Asentí y el paramédico, con una mirada que mezclaba sorpresa y gravedad, no solo me aseguró que había tenido mucha suerte de seguir con vida después del tiroteo, sino que también agregó que no parecía referirse solo a eso. Me contó historias de personas que, ignorando las advertencias, habían entrado a la cueva y jamás habían regresado con vida. La cueva, según sus palabras, guardaba un mal indescriptible. Relató cómo no hacía mucho tiempo un par de adolescentes aventureros habían entrado y solo se encontró el dedo de uno de ellos, como una macabra evidencia de su destino desconocido. A medida que la ambulancia avanzaba hacia el hospital, la historia del paramédico se enredaba en mi mente, mezclándose con los recuerdos de la cueva y las sombras inquietantes que la habían habitado. Aunque mi formación militar me había enseñado a descartar supersticiones, no podía ignorar la intensidad de las experiencias que acababa de vivir. A pesar de las advertencias y las historias espeluznantes, me aferraba a la realidad tangible de mi supervivencia. La cueva podía albergar secretos oscuros, pero yo continuaba con vida, una prueba tangible de mi resistencia. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía, pero yo seguía en pie. Aún sin creer del todo en los cuentos de terror que amenazaban con envolverme. Tras dar testimonio de la escalofriante experiencia de la emboscada, opté por omitir los detalles vividos cuando entré a la cueva, aquellos vividos antes de desmayarme, por temor a las reacciones de mis superiores, la incertidumbre sobre lo que realmente había sucedido y la reticencia a ser tachado de irracional en un entorno militar. Me llevaron a guardar silencio sobre los eventos ocurridos en aquel infierno. Mis superiores, quizás preocupados por mi bienestar mental, decidieron concederme unos días en casa para que pudiera recuperarme y dejar atrás los horrores que había presenciado. La idea, en principio, me pareció un bálsamo ante la pesadilla que se había apoderado de mi ser. El regreso a casa fue un capítulo de emociones encontradas. La anhelada visión de mi hogar me brindó un atisbo de paz en medio del torbellino de pensamientos. Mis pies crujieron sobre el camino de entrada, mientras avanzaba hacia la puerta principal, llevando conmigo el peso de lo que solo podía describir como una experiencia sobrenatural. Como si la esencia misma de lo que yo traía conmigo le infundiera temor. Lo más desconcertante fue cuando comenzó a sollozar y con un gesto de miedo, se orinó antes de salir corriendo. La reacción de Max me dejó estupefacto, preguntándome qué había cambiado en mí para que mi propio perro me viera con tal terror. Mis pasos resonaron en el umbral de mi hogar y la puerta se abrió revelando la visión que más ansiaba. Mis dos hijos gemelos me saludaron con entusiasmo, ellos ajenos a la oscuridad que acechaba en mi mente. Me envolvieron en un abrazo cálido y consolador. Mi esposa, una mujer fuerte y comprensiva, se unió al reencuentro. Aunque sus ojos reflejaban la preocupación por lo que yo había atravesado, su abrazo era un refugio seguro que me hacía sentir que por un breve momento podía dejar atrás el horror de la cueva. El resto del día transcurrió aparentemente normal.
salvo por un detalle perturbador: mi perro Max se negaba a acercarse a mí o entrar a la casa. Su reacción, lejos de desvanecerse, se intensificaba con el paso de las horas. A pesar de mis intentos por llamarlo y tranquilizarlo, Max permanecía en una extraña distancia, como si algo en mí le inspirara miedo. La noche llegó, y mientras me preparaba para ir a dormir, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Cepillaba mis dientes en el baño cuando de repente la luz se apagó sin previo aviso. Aquello era algo inusual, pero la extrañeza surgió cuando, al intentar encenderla de nuevo, el interruptor parecía resistirse a mi voluntad. La luz parpadeaba intermitentemente, sumiéndome en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal antes de que de la nada sintiera una pesada respiración en mi cuello. El horrible aroma a azufre llenó el aire. Desesperado apreté el interruptor repetidamente, buscando liberarme de la oscuridad y del inquietante aliento en mi nuca. La luz finalmente regresó, disipando la atmósfera opresiva. Me encontré solo en el baño, temblando y tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Quise restarle importancia, recordando las advertencias sobre la fragilidad mental después de experiencias traumáticas. No quería preocupar a mi esposa con mis propios temores infundados. Después de intentar calmarme, me dirigí a la cama, pero conciliar el sueño resultó ser una tarea titánica. Durante horas, escuché a Max ladrar sin cesar, un comportamiento completamente inusual para él. La noche avanzaba y finalmente el sueño me envolvió en su oscuro abrazo. Sin embargo, mi descanso no fue reparador. Caí en una pesadilla perturbadora que me arrastró de vuelta a la cueva. El olor a azufre saturaba el aire mientras caminaba por pasillos oscuros y retorcidos. Aunque mi instinto me gritaba que me detuviera, mis pies continuaban avanzando. De repente, los gruñidos aterradores se hicieron presentes nuevamente. La sombra, la misma que había vislumbrado antes de desmayarme en aquella cueva, emergió de la oscuridad, pero en esta ocasión no retrocedí y, en cambio, me dirigí hacia ella con una determinación inexplicable, antes de que pudiera enfrentarla por completo. La pesadilla se desvaneció, dejándome con la sensación de que algo oscuro acechaba en las sombras de mi mente. Desperté sudando y temblando, con el corazón martilleando en mi pecho. La luz del día había llegado, pero mi mente aún se aferraba a las imágenes de la cueva y la sombra inquietante. Me encontré en un estado de confusión, incapaz de discernir entre la realidad y los terrores nocturnos. Mi perro continuaba ladrando afuera, como si pudiera percibir algo que yo no podía. La ansiedad se apoderó de mí, mientras me esforzaba por encontrar respuestas a lo que estaba sucediendo. En un intento de recuperar la normalidad, me levanté de la cama, pero la sombra de la cueva persistía en mi mente, tejiendo una telaraña de misterio y terror a mi alrededor. Los días siguientes transcurrieron en un estado de tensa normalidad. Traté de convencerme de que las experiencias recientes eran producto del estrés y la fatiga acumulada. Sin embargo, la línea entre la realidad y la fantasía se desvanecía gradualmente y una nueva experiencia desgarradora aguardaba su oportunidad de manifestarse. Era un día soleado, y me encontraba en casa cuidando de mis hijos mientras mi esposa estaba en el trabajo. Quería disfrutar de esos momentos, aprovechar la calidez del día para desconectar de los eventos perturbadores que me acosaban. Mis hijos, gemelos enérgicos y llenos de vida, estaban emocionados por una tarde de películas. Mientras veíamos una película en la sala de estar, el ambiente familiar se vio oscurecido de repente. Mis hijos, absortos en la trama de la película, comenzaron a quejarse de un mal olor. Al principio, intenté restarle importancia, atribuyéndolo a algo trivial, pero a medida que el olor persistía, se volvía insoportable. Decidí investigar, temeroso de lo que podría descubrir. Mientras me acercaba a la fuente del olor, una sensación de malestar se apoderó de mí. Fue entonces cuando, entre las sombras de la sala iluminada por la película, vislumbré la misma sombra oscura que me había atormentado en la cueva y en la oscuridad de la noche. Recuerdo intentar convencerme que aquello no estaba realmente ahí y decidí volver con mis hijos. Mis hijos, ahora conscientes de mi incomodidad, preguntaron por qué estaba pálido como un espectro.
no quería alarmarlos, así que traté de disimular mi inquietud. Sin embargo, la sombra persistía, una presencia indescriptible que desafiaba toda lógica. Intenté concentrarme en la película, pero mi atención estaba dividida. La sombra parecía tener vida propia, moviéndose sutilmente en las esquinas de la habitación, y la atmósfera se cargó de tensión, y el mal olor se intensificó con cada momento que pasaba. Después de aquel encuentro con la sombra en pleno día, los siguientes días no trajeron alivio. La casa se sumió en un ambiente opresivo y el olor a azufre se infiltró en cada rincón. Mis hijos, una vez llenos de risas y alegría, parecían haber perdido su vitalidad, sus ojos reflejaban el miedo constante que los envolvía. Las noches se convirtieron en un torbellino de pesadillas crecientes, cada sueño era una odisea por los pasillos de la cueva. El aroma a azufre inundaban mis sentidos y la sombra acechando en cada esquina. Despertaba sudoroso y temblando, incapaz de escapar de los horrores que se apoderaban de mi mente. La vida se volvía cada vez más insoportable, la presencia oscura se cernía sobre nosotros, transformando nuestro hogar en un escenario de angustia. Las paredes parecían susurrar secretos insondables y la atmósfera estaba cargada con la tensión de lo desconocido. Todo alcanzó su cúspide en una noche que estaría marcada para siempre en mi memoria. Como era de costumbre, luchaba por conciliar el sueño, atrapado en mis propios pensamientos, y de repente, un grito desgarrador resonó por toda la casa. Me levanté de la cama, con la ansiedad apoderándose de mí. La fuente del grito era uno de mis hijos, quien yacía en el pasillo fuera de su habitación, llorando desconsoladamente. Su ropa estaba manchada de sangre y mi corazón se congeló al ver los 3 cortes profundos en su brazo, como si unas garras filosas hubieran rasgado su piel. Mi hijo, entre sollozos, insistió en que el monstruo de su armario, una presencia que había llegado conmigo del ejército, era el responsable de sus heridas. Mi mente luchaba por asimilar lo que veía, mientras mi instinto paternal rugía con una furia indomable. Examiné la habitación en busca de alguna explicación lógica, pero todo estaba en silencio, salvo por los sollozos de mi hijo. El olor a azufre impregnaba el aire, confirmando que la sombra oscura que nos perseguía estaba cerca, agazapada en las sombras. La realidad se desdibujaba ante mis ojos y el miedo se apoderaba de mí con una intensidad abrumadora. Mis hijos, marcados por la presencia oscura, se aferraban a la única explicación que sus jóvenes mentes podían concebir: el monstruo del armario. Un ser maligno que había llegado a atormentarlos el mismo día en que yo había puesto un pie en mi hogar. Bajo el peso abrumador de las experiencias sobrenaturales que atormentaban mi hogar, accedí a las súplicas de mi esposa y decidí buscar la ayuda de una medium. La mujer, envuelta en un aire místico, me aseguró que la noche en la que había ingresado a la cueva, algo maligno se había impregnado en mí, siguiéndome hasta mi hogar. La medium intentó realizar limpias y rituales para liberar la casa de la presencia oscura, pero sus esfuerzos parecían desvanecerse en la malevolencia que se había arraigado en los cimientos mismos del lugar. Cada intento de purificación se encontraba con una resistencia sobrenatural. Como si la entidad estuviera alimentándose de nuestros miedos y desesperación. Días después, las circunstancias me llevaron de vuelta al ejército y con mi regreso, la entidad maligna también se aferró a mí. La medium, al ver la tenacidad de la presencia oscura, sugirió que ésta estaba vinculada directamente a mi ser, como si hubiera establecido una conexión impenetrable. Cada día se volvía una batalla entre mi deseo de proteger a mi familia y liberarme de la sombra que me perseguía. La carga de enfrentar tanto lo visible como lo invisible me llevó a tomar una decisión angustiosa. Decidí no volver a mi hogar hasta que pudiera deshacerme de la entidad que me había seguido desde la cueva. Mi esposa, aunque consternada por la separación, comprendió la urgencia de mantener a nuestros hijos a salvo de la amenaza sobrenatural que me acompañaba. Mi vida se convirtió en una búsqueda desesperada de respuestas y soluciones. Recorrí un sinfín de caminos, consultando a expertos en lo paranormal, visitando lugares sagrados en busca de protección y sometiéndome a rituales de purificación. Sin embargo, la sombra persistía, aferrándose a mí como una sombra leal que no se dejaría disipar fácilmente.
La soledad se volvió mi compañera constante. Cada noche, cuando la oscuridad se cernía sobre mí, sentía la presión de aquella entidad invisible, susurros resonaban en las paredes de mi mente, el olor a azufre se mantenía como un recordatorio constante de que algo oscuro se había enraizado en mi existencia. A pesar de mis esfuerzos por encontrar respuestas, la liberación seguía siendo esquiva, la entidad no mostraba signos de debilidad, como si estuviera alimentándose de mi desesperación y aislamiento. Mi búsqueda se volvió una lucha constante, una odisea en la que la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban en un enigma sin resolver. Hoy me encuentro solo, lejos de mi hogar y de mi familia, buscando respuestas en la penumbra de lo paranormal. La sombra sigue acechando, desafiando cualquier intento de liberación. La lucha continúa y mientras busco una solución, la oscuridad persiste marcando mi existencia con un destino incierto y sombrío. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.